porcicultores, en este video te voy a explicar un tema de mucha importancia. Y lo digo importancia porque cuando tú quieres iniciar en tu crianza, tienes que decidir, y antes de decidir tienes que saber de qué trata la crianza de cerdos. Y hoy día te voy a explicar para que lo tengas presente y sobre todo tengas en cuenta las condiciones y qué factores intervienen en la calidad y el tipo de cerdos que piensas criar. Así que préstame mucha atención porque lo que te voy a decir es muy importante. Hoy día vamos a hablar de este tema, así que mucha atención. ¿Qué hembras me conviene? Y cuando digo qué hembras me conviene, no me refiero a otra cosa, sino a las cerdas reproductoras. Es decir, ¿con qué tipo de cerdos debo trabajar? Si debo trabajar con cerdas criollas, si debo trabajar con cerdas mejoradas o cerdas de alta genética. Y estos tres tipos son tipos que he podido ver que hay más, que los criadores tienen en mayor cantidad. O bien tienen criollas, tienen cerdas mejoradas que las mejoraron de alguna u otra forma, y las hembras de alta genética, ¿ok? Ahora, no para todos no son las hembras de alta genética, y hoy día te voy a explicar por qué. Lo primero que hay que tener en cuenta es de que estos tres tipos que he podido reconocer que los criadores tienen, ¿ok? Una buena producción de estos están sujetas a diferentes condiciones, ¿ok? Es decir, para yo poder decidir, para que tú puedas decidir qué hembras tienes que tener y qué te conviene a ti tener, voy a explicarte qué tienes que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta son las condiciones. ¿Por qué? Porque las hembras criollas, ¿ok? Son más rústicas, son más resistentes. Tú les puedes dar un alimento de diferentes calidades porque son criollas y estas hembras van a crecer, van a desarrollarse, pero su producción no es tan alta, por lo mismo que no son tan exigentes, ¿ok? En segundo lugar, las hembras mejoradas, ¿ok? Estas hembras sí son un poco más exigentes en cuanto a sus condiciones. Ya te voy a contar qué son las condiciones. Pero su producción es mejor, es decir, mayor número de lechones al nacimiento, mejor peso de los lechones, transmiten condiciones productivas deseables como velocidad de crecimiento, conversión alimenticia, etc. ¿Okay? Ya han sido mejorados estos cerdos. Y en tercer lugar están los cerdos de alta genética. Jean-Pierre, ¿qué son los cerdos de alta genética? Son cerdos cuyos genes se han modificado para producir más, pero así como se producen más, también son más exigentes y te voy a contar por qué te podría convenir este tipo de cerdos o también por qué no te podrían convenir, ¿ok? Entonces, condiciones que yo tengo que tener y conocer para decidir qué hembra criar, qué tipo de madres criar. Voy a tener lo necesario, ¿ok? Es decir, si yo quiero tener una gran producción y quiero contar y criar y producir con hembras de alta genética, lo primero que te haría la pregunta es, ¿tienes las condiciones o no las tienes? ¿Cuáles son las condiciones? Aquí te lo digo. Primero, ¿tengo un lugar adecuado para criar? Jean-Pierre, sí, tengo una granja que está dentro de un parque porcino o está en una zona agropecuaria. ¿Será ese lugar para poder criar hembras de alta genética a gran escala? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque las hembras de alta genética, como su nombre lo dice, genéticamente están preparadas para poder producir más que una cerda promedio. Pero así como son de buenas y productivas, también lo son de exigentes. Por lo tanto, estas hembras van a requerir un lugar más adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar más aislado, un lugar que sanitariamente esté menos contaminado, ¿okay? Menos contacto con otros cerdos, que podría haber una granja cercana u otros animales. Es decir, si no tienes estas condiciones para poder brindarlas, esas hembras no te van a producir y por lo tanto no te convendría. Pero si por el contrario, si les puedes brindar excelentes condiciones, estas cerdas sí son para ti. Segundo lugar, el clima. ¿Qué tipo de clima estoy? ¿Estoy en un clima muy cálido? ¿Estoy en un clima muy frío? ¿Las cerdas que yo voy a tener de alta genética son más estresables o no? Por lo tanto, hay que tomar en cuenta el tema de la rusticidad, que es una de las características que en genética se ha trabajado, pero no tanto. Entonces, si yo pienso criar en un ambiente muy frío, ¿esas cerdas producirán lo que yo quiero que produzcan?
tengo el ambiente adecuado, tengo la calefacción adecuada, tengo un sistema primero de calefacción, un sistema de ventilación si estoy en un lugar muy cálido, porque las hembras de alta genética podrían estresarse. Entonces, si no reúnes las condiciones ideales para este tipo de hembras, pues no son para ti. Tal vez lo que tú requieres son hembras mejoradas o hembras criollas, no creo, pero tal vez sí mejoradas, que sean más rústicas, ¿ok? O incluso, ¿qué cruce de cerdos necesitas? ¿Ok? Eso te lo voy a decir en otro video, ¿ok? Pero, segundo lugar, o tercera característica, disponibilidad del alimento. ¿Cuento con un alimento de excelente calidad o compro en el granero o en el molino de mi localidad, en el cual no sé la calidad de alimento que venden? Hay que tomar también muy en cuenta eso, porque si yo quiero tener cerdos de alta genética, esos cerdos son más resistentes, por lo tanto van a tener más exigencias nutricionales y podrían no expresar su potencial genético en su producción si le das un alimento de baja calidad o un alimento promedio, porque así como son buenas, son de exigentes, ¿ok? Cuarto punto, capacidad. Y me refiero a capacidad con el conocimiento, la experiencia. ¿Por qué? Porque los cerdos de alta genética, las cerdas de alta genética, van a requerir mayores cuidados, ¿ok? En cuanto a su alimentación, en cuanto a la temperatura, al clima, en cuanto al manejo, en cuanto al estrés. Por lo tanto, si yo no tengo todavía el conocimiento y la experiencia de haber tenido otras cerdas, ¿ok? O saber exactamente estas cerdas qué necesitan, pues primero averigua, conoce, experiméntate, ¿ok? Primero adquiere más conocimiento y experiencia para que sepas y aprendas sobre las condiciones que requieren este tipo de animales. Ahora, en cuanto a los animales criollos, estos son más rústicos, ¿ok? Estos tú los dejas en el pasto y se alimentan solos, ¿ok? Entonces, sin embargo, tal vez no es lo que tú quieras tener, ¿ok? Quinto lugar, sanidad. Y la sanidad está asociado con el lugar en el cual yo voy a criar. Es decir, el lugar en el cual yo voy a criar es un lugar en el cual está aislado, donde no ha habido brotes de diferentes enfermedades, donde por lo menos 1 kilómetro a la redonda no hayan otras granjas, o tal vez tu vecino que está a 50 metros tiene otra granja. Hazte esta pregunta, porque los cerdos de alta genética son menos rústicos que los animales criollos o los mejorados, que son más rústicos. Entonces, ten en cuenta esto y pregúntate si tienes lo necesario para poder elegir un determinado tipo de cerdo que vayas a criar, que quieras producir. Porque tal vez, y es algo que todos queremos, tener cerdos de alta producción, pero hagámonos primero la pregunta, ¿tenemos lo necesario? ¿Tienes lo necesario? Pues si no los tienes, probablemente estos cerdos que tú estás buscando, que produzcan mucho, no lo van a hacer, porque lo van a hacer cuando tú le vas a brindar lo que necesita. Si no, no lo van a hacer. Tal vez necesitas cerdos mejorados, que hoy en día podrías criarlos y producirlos bien. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que reunir las condiciones necesarias para poder elegir qué tipo de cerdos tener. Si te gustó este video, dale like, comparte. Mi nombre es Jean-Pierre Cisneros, soy el TikToker y el capacitador en porcicultura para ti y para tu crianza. Saludos para todos y nos vemos en un próximo video. Y ya sabes, reúne estas condiciones. ¡Chao!